Queremos presentar un respetuoso saludo, tal y como lo acaba de manifestar la doctora Inestrosa. Los panelistas son justamente la doctora Marta Cediel, el doctor Weiner Ariza y el doctor Jonathan Hamilton. Mi papel será el de asumir la moderación del panel y la mecánica correspondiente para el mismo, con el propósito de garantizar que efectivamente sea un panel, será la de, en primer lugar, escuchar una breve presentación de cada uno de ellos en el tema relacionado con este panel, las ventajas y desventajas del arbitraje y al mismo tiempo la amigable composición. Cada uno hará una presentación inicial de 15 minutos, si lo consideran pertinente, o menos si no es necesario ese tiempo. Y a continuación formularemos unas preguntas muy concretas en relación con estos temas que ellos están exponiendo, para, a partir del diálogo, la intervención de cada uno de los panelistas, encontrar unos puntos de análisis, de reflexión, seguramente contradictorios según las posiciones que cada uno de los panelistas tengan, sin perjuicio de la unidad de criterio que pueda llegar a existir. Y a continuación daremos curso a la intervención de ustedes para que formulen las preguntas a los panelistas en particular o al panel en general, para que podamos responder sus inquietudes en relación con este tema. Queremos que sea una participación activa la de ustedes e inicialmente una participación también activa la de los panelistas, para que podamos efectivamente garantizar la realización de un panel. Sin perjuicio de eso, repito, al comenzar la intervención cada uno hará una breve exposición de máximo 15 minutos para que podamos tener una presentación sobre sus posiciones. La idea es que tengamos claridad entre todos, entre las diferencias que existen entre el arbitraje tanto internacional como nacional o local y la amigable composición y los dispute boards, de manera tal que podamos distinguir claramente, y esa es la invitación que le hago a los panelistas, la naturaleza de cada una de las instituciones, los procedimientos aplicables en cada uno de los casos, según el arbitraje sea internacional o el arbitraje sea local o nacional, y la amigable composición, también bajo el esquema internacional o simplemente local. ¿Cuál es la naturaleza de esa actuación? El procedimiento aplicable, las reglas aplicables, la naturaleza de las actuaciones, el alcance de las competencias de los árbitros como de los amigables componedores, la misma facultad de nombrar o designar o de escoger a los árbitros y o a los amigables componedores, la naturaleza de la decisión que se adopte, la posibilidad de adoptar medidas preventivas en la amigable composición o de las medidas cautelares en el arbitraje, y una serie de temas que van fluyendo en la medida en que va haciéndose la presentación. A partir de ahí, presentadas esas temáticas generales, podemos empezar a mirar cuáles son las ventajas del arbitraje o las desventajas del mismo, las ventajas de la amigable composición o las desventajas de la amigable composición. Los invito a que estas reflexiones las hagamos teniendo en cuenta, por una parte, la normatividad internacional o nacional, y en el caso de la nacional, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como en algunos casos del Consejo de Estado. Y por supuesto, la aplicación práctica con la experiencia que los panelistas tienen por ser unos excelentes árbitros y al mismo tiempo unos amigables componedores, sin perjuicio de la actividad que a su turno han tenido desde sus bufetes de abogados para actuar en nombre y representación en algunos casos de partes contendientes, para solicitar de los tribunales de arbitramiento y o de los amigables componedores la resolución de las controversias. Y en ese sentido, entonces, ahora sí damos inicio al panel. Vamos a empezar con una presentación breve del doctor Jonathan Hamilton, a quien le damos el uso de la palabra para que nos haga una rápida exposición de su posición en relación con estos temas. Doctor Hamilton, diga usted el uso de la palabra. Yo soy Jonathan Hamilton, jefe de arbitraje de América Latina para el estudio internacional White and Case. Durante el gran flujo de inversiones a América Latina en la década de las 90, yo trabajé como un abogado extranjero en un estudio en Lima. Y yo recuerdo una conversación con un profesor
reconocido, quien destacó que en el futuro, aquí en América Latina, vamos a abandonar las cortes y utilizar el arbitraje. Y en este momento tuvo el sonido de un sueño, de algo muy distante en el futuro. Pero yo recuerdo una llamada aproximadamente hace 10 años. Estuve sentado en mi oficina en Washington y yo recibí una llamada desde Asia. Y una persona preguntó, Dr. Hamilton, nuestro cliente tiene su primera inversión en el Perú. Es un proyecto de infraestructura y quieren su sugerencia en relación con las reglas arbitrales aplicables. Muy bien, ¿cuáles son las opciones? Opción A, la Cámara de Comercio de Lima. Muy bien. Opción B, AmCham Lima. Muy bien. Y opción 3, anticipando CCI o otra institución internacional. Y dijeron, no estamos considerando otras opciones. Nuestro cliente tiene confianza en el Perú y va a tomar una decisión entre estas dos instituciones locales. Y para mí fue un gran momento porque yo realicé que ya el sueño del arbitraje de América Latina es algo muy real y ha cambiado no solamente la resolución de disputas a nivel local, pero para los inversionistas internacionales, quien año por año están aceptando más el uso de las reglas de instituciones locales como la Cámara de Comercio de Bogotá. Verdaderamente me gusta mucho la frase un centro de arbitraje para las Américas, porque es evidente con los eventos y las audiencias manejado por la CCB que esta es una realidad. En este contexto voy a tratar 3 temas y voy a enfocar en particular en la perspectiva de inversionistas extranjeros en proyectos de infraestructura y sus relaciones con estados. Porque los proyectos de infraestructura son proyectos de largo plazo que requieren estabilidad, que requieren confianza, que requieren un mecanismo para la solución de disputas dependible. Entonces voy a tocar 3 temas. Primero, ¿por qué importa el arbitraje local para inversionistas internacionales en infraestructura? Segundo, ¿cuáles son los avances del arbitraje local en América Latina? Y tercero, voy a tocar algunas tendencias preocupantes, amenazas a los avances del arbitraje local en América Latina. Los mecanismos para la resolución de disputas tienen gran importancia para promover inversión en infraestructura. Históricamente, la percepción por los inversionistas de la falta de cortes neutrales en América Latina tuvo un impacto muy negativo. Percepción de una falta de eficacia, falta de eficiencia, falta de neutralidad y la tendencia de parcialidad. En particular, cuando las disputas en estos proyectos grandes involucran los estados. Es evidente que el campo de arbitraje de inversión y los tratados internacionales han cambiado mucho el contexto para el manejo de disputas en relación con los proyectos de infraestructura durante los últimos 2 décadas. Acordamos que en el año 90 fueron 0 tratados internacionales en América Latina relacionados con la protección de inversiones y ahora cientos. Y voy a mencionar 2 ejemplos brevemente. Primero, el nuevo aeropuerto de Quito. Yo tengo muchos años y muchas horas invertido en el desarrollo del nuevo aeropuerto de Quito. En el año 2009-2010 encontramos problemas graves en relación con el tratamiento del proyecto por el gobierno del presidente Correa y Ecuador. Pero el proyecto fue estructurado específicamente con un contrato para la protección de inversiones que incluyó acceso al arbitraje internacional ante CIADI,
y el Banco Mundial. Y este mecanismo fue crítico, piedra angular, para plantear las quejas y preocupaciones de los inversionistas y para formar un marco para encontrar soluciones. Y al final la disputa fue solucionada por negociaciones y todos, inversionistas, bancos internacionales, BID, el propio presidente y representantes del Estado celebraron la apertura del nuevo aeropuerto en el año 2013. Es decir, que el arbitraje internacional ante una institución internacional fue crítico a la resolución de los problemas. Un marco que hace décadas no pudo existir para facilitar soluciones, aparte de cualquier disputa. Otro ejemplo, la expansión del Canal de Panamá. La expansión del Canal de Panamá es un gran proyecto, $5,000 millones invertidos en un proyecto cruzando muchos años, involucrando inversionistas de diversos países. Y hace 4 años encontramos un gran problema, la suspensión de las obras del proyecto, en lo que fue necesario, aparte de mi necesidad de pasar aproximadamente 4 meses de urgencia en la ciudad de Panamá, tuvimos que encontrar la manera de negociar con el gobierno, solucionar el problema actual, encontrar una manera de terminar con el proyecto, mientras que cada parte tuvo la necesidad de reservar sus derechos y llevar reclamos a los dispute boards, y aparte de los dispute boards, arbitraje CCI. Es suficiente decir que dicho proyecto tiene cualquier tipo de mecanismo de disputa que puedes imaginar y hemos utilizado todos. Pero fue necesario, porque estos mecanismos son críticos a las decisiones a los inversionistas de invertir en un proyecto de infraestructura, y tiene relación con su acceso a financiamiento, y tiene relación con los montos de sus propuestas a los estados, porque obviamente hay un análisis costo-beneficio, hay un análisis de riesgo que afecta las decisiones y los cálculos de los inversionistas. Entonces, es evidente que las instituciones internacionales y los mecanismos internacionales han sido críticos para los proyectos de infraestructura más grandes de la región. Pero la llegada de las instituciones locales, obviamente la CCB tiene ya 35 años con un centro de arbitraje, pero en particular durante la última década hemos visto una gran transición en lo que empresas internacionales, muchas veces por medio de sus entidades locales, están participando en el arbitraje local. Y otro cambio crítico, los estados están insistiendo en incluir instituciones locales en sus contratos, sus concesiones. Entonces, el marco ha cambiado bastante. Y los inversionistas en general han mostrado la disponibilidad o quizás la necesidad en relación con ciertos estados de aceptar reglas locales. Y cuando las disputas o los contratos involucran los estados o entidades estatales, lo que es típico y necesario para los grandes proyectos de infraestructura, es aún más importante el éxito y la eficiencia y eficacia de las reglas locales y las instituciones locales, porque los estados están destacando a inversionistas que ya ustedes pueden invertir en este proyecto, ustedes pueden celebrar contratos con el Estado con confianza en el herramienta disponible para la resolución de disputas. Entonces, ¿cuáles son los avances que podemos observar desde la perspectiva internacional en relación con las instituciones locales? Hace años yo preparé la primera encuesta de instituciones locales de América Latina. Y tengo que admitir que la reacción de mis socios en White & Case,
en Washington, en Nueva York, París, Londres, estas sedes de arbitraje más tradicional, fueron escépticos. ¿Por qué tiene importancia una encuesta de las instituciones locales? Y yo dije, porque el mundo ha cambiado. No importa si queremos que está cambiando, ha cambiado. Y en este proyecto, lo que fue anunciado orgullosamente en un evento organizado con el Instituto de Arbitraje Transnacional, conjuntamente con Dr. Rafael Bernal, en un evento en Bogotá, encontramos 165 centros de arbitraje en América Latina. 165. Y cuando preguntamos todas esas instituciones sobre el nivel de participación de partes internacionales, el porcentaje fue bajo, pero después de ver atrás de los números encontramos la participación de muchas entidades controladas por multinacionales. Es decir, que el nivel de participación internacional en los casos fue aún más que revelan las estadísticas. Por eso la conclusión, cuando yo escribí el resumen ejecutivo del estudio, mi conclusión fue que la época de las instituciones locales de América Latina ha llegado. Y es fácil mostrar los avances. Eventos, mira este evento, es impresionante el nivel de participación, la cultura del arbitraje local en América Latina, en particular aquí en Colombia. Es notable las tremendas instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo tuve una audiencia por allá hace una semana, impresionante. ¿Cuáles son las amenazas a estos avances? Acordamos la importancia mencionada al principio de claridad, estabilidad en el marco para la resolución de disputas para los proyectos de infraestructura. A veces escucho en conferencias comentarios que, bueno, las empresas no toman en cuenta las cláusulas arbitrales cuando están negociando un proyecto de infraestructura, cuando están negociando sus contratos, cuando están participando en una licitación con un Estado. Pero no es así. Yo puedo confirmar que durante más de 2 décadas asesorando inversionistas que toman en cuenta muchos detalles de los mecanismos para solucionar disputas. Cuando tienes un proyecto que puede durar 10, 20, 30, a veces concesiones de 40 años, es necesario enfocar en detalle en los mecanismos disponibles. Y voy a mencionar 3 tendencias preocupantes que hemos visto en los arbitrajes locales involucrando empresas internacionales. Y la razón por qué mencionó la palabra preocupante es porque algunas de estas tendencias suenan como las preocupaciones que los inversionistas tuvieron hace 20 años en relación con las cortes locales. Es muy importante tomar en cuenta la gran importancia de la neutralidad. Y yo digo todo eso como una hincha del arbitraje local en América Latina, como un promotor del arbitraje local. Entonces, 3 temas. Primero, designación de árbitros y conflictos de interés. La neutralidad de los árbitros es crítico. Yo publiqué un artículo hace un par de años en relación con la recusación de árbitros en América Latina. Y no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar instituciones particulares, no voy a mencionar casos particulares. Cada ejemplo que estoy compartiendo con ustedes son ejemplos de casos importantes y difíciles y ejemplos que hemos visto durante los últimos 5 años en la región. Entonces,
designación de un árbitro quien en lo mismo tiempo es co-counsel con el abogado designando el árbitro. Es una designación neutral. Es fácil para una institución local escuchar una recusación sobre un tema de esta naturaleza. Es un poco más difícil cuando hay una institución local y todos conocen todos. Otro ejemplo, contacto unilateral con los árbitros. Que es una cosa, un cóctel, un café, pero contacto unilateral con árbitros en relación con el fondo de un caso. Es problemático. Otro ejemplo, las instituciones que no permiten la participación de árbitros, aparte de una lista muy estrecha. La Cámara de Comercio de Bogotá ha tomado pasos para aumentar su lista, es notable, pero yo tuve un caso ante una institución local en relación con un gran proyecto hidroeléctrico y encontramos que por cualquier razón, presión del último momento, por una entidad estatal, que nuestro cliente inversionista extranjero ha acordado la aplicación de reglas locales. Y dichas reglas dicen que solamente puede designar como un árbitro una persona quien es miembro de la Cámara de Comercio local y incluido en una lista. La lista incluyó 10 nombres. Y estos 10 nombres fueron hombres, puro hombre. Hombres de negocios en la ciudad pequeña del proyecto. No sirve. No sirve. Y estos ejemplos son aún más problemáticos cuando las disputas involucran los estados y el poder del estado y la influencia de un estado. Segundo, debido proceso. Entonces, tenemos en primer lugar el tribunal. Segundo, el debido proceso. Y voy a mencionar brevemente algunos ejemplos de la falta de debido proceso que hemos encontrado en casos ante instituciones locales en América Latina. Falta de notificación a las partes internacionales. Como un ejemplo, una notificación mandado a un correo electrónico genérico como info@empresa.com. No te preocupes. Falta de notificación, falta de respeto para requisitos formales, falta de permitir objeciones, no importa si ha tenido notificaciones, designaciones por una institución de árbitros para una parte internacional, en lo que el árbitro ha publicado argumentos completamente al contrario de la empresa internacional que supuestamente es designado para ser el árbitro de esta empresa internacional. Entonces, estos ejemplos de irregularidades en ciertas instituciones locales amenazan el uso de las reglas locales por parte de los inversionistas internacionales. Y un tema final, ya yo mencioné árbitros y conflictos de interés, debido proceso. Final, las anulaciones. Bueno, hay muchos ejemplos en Colombia, en otros países, de buenas decisiones por las cortes, protegiendo el arbitraje. Pero cada año hay ejemplos muy problemáticos y aún más problemáticos cuando involucran estados. Sentencias de anulación hecho a la medida y a veces sin notificación a los extranjeros. Entonces, estoy mencionando
estas tendencias y estos ejemplos no para quejar sobre los grandes avances de las instituciones locales, pero como un aviso que no queremos permitir que irregularidades de esta naturaleza pueden socavar todos los avances de instituciones, de gente como en esta sala, muy dedicados a los avances del arbitraje internacional. Y es muy importante porque estamos hablando sobre inversiones en infraestructura que tiene importancia el desarrollo de la economía de Colombia, las economías de los países de la región, y los inversionistas están tomando nota de lo que está funcionando y lo riesgoso. Por eso está en las manos de todos, árbitros, abogados, instituciones locales, asegurar que el futuro del rol de los arbitrajes locales en los proyectos de infraestructura está protegido y puede evitar los riesgos y problemas de otra época. Muchas gracias. Usted que conoce bien la normatividad colombiana, el control judicial de las decisiones de los tribunales nacionales a través del recurso de anulación y también de las acciones de tutela, ¿cuál es su opinión en relación con la procedencia o improcedencia de la revisión judicial vía de tutela de los laudos internacionales o de los laudos proferidos por tribunales internacionales? ¿Es pertinente o no es pertinente? Sobre lo cual ya hay unos pronunciamientos en sede de tutela de la Corte Constitucional que usted conoce, que ha asimilado el arbitraje internacional al arbitraje local para determinar la procedencia de la acción de tutela. Nos gustaría su opinión, usted como experto internacional y en particular experto en el arbitraje internacional frente al arbitraje local para la defensa de una y otras instituciones, cómo debería ser el tratamiento en Colombia. Por ahora, doctor Weiner Ariza, ustedes conocen al doctor Weiner, un destacadísimo abogado de la Universidad Externado de Colombia, árbitro, presidente ha sido de tribunales de arbitramiento en donde yo he tenido el honor de compartir con él, y por supuesto también amplio conocedor del tema de la amigable composición. Su presentación será sobre temas locales y principalmente sobre la amigable composición, sin perjuicio de la diferenciación que haya en relación con el arbitraje. Y temas cruciales que el auditorio quiere escuchar de ustedes, tanto del doctor Weiner primero como de la doctora Marta. Preguntas como: el proceso arbitral es un proceso judicial, en el caso colombiano, por lo menos en lo que ha avanzado después de la Constitución, de la ley, de las distintas normas expedidas a partir del 92, de la ley estatutaria y la administración de justicia, lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que se recogió en la 1563. ¿Qué naturaleza tiene el amigable composición? ¿Qué características tiene la amigable composición? ¿Es un proceso? ¿Es un trámite? ¿Es un simple procedimiento? ¿Qué principios deben guiar esa institución en donde habrá alguna similitud con los derechos de acceso, el derecho de contradicción, el derecho de defensa, el tema probatorio, cómo se debe manejar la tarifa probatoria, qué tipo de pruebas debe existir, qué medidas se deben adoptar, provisionales, cautelares, de qué naturaleza? Al mismo tiempo, como decíamos al comienzo, cuál es la naturaleza de la decisión del amigable componedor y hasta dónde va la competencia del amigable componedor para adoptar decisiones relacionadas con el contrato. Doctor Weiner Ariza, a usted le uso la palabra. Voy a dirigirme haciendo unas reflexiones puntuales de acuerdo con un orden que habíamos establecido previamente. Primer tema, diferencias entre la amigable composición y el arbitraje. Yo voy a ser puntual. Este es un tema que está definido por lo menos en las siguientes sentencias que voy a citar. La sentencia SU 091 del año 2000 de la Corte Constitucional, tema Metro de Medellín. La sentencia T 01705, una tutela del Instituto Nacional de Vías contra un contratista por una amigable composición, Survial se llamaba la
compañía. La decisión, obviamente, de constitucionalidad C-330 del año 2012 sobre la Ley 489 y finalmente una sentencia reciente de la sección tercera del Consejo de Estado de 23 de marzo del 2017, producida a propósito de las características y de los alcances de esta institución. En Cristiano y de manera concreta, la respuesta es unánime en el sentido de que la amigable composición, a diferencia del arbitraje, es contractual, es sustancial, no es procesal, no es judicial, no hay ejercicio de función pública en relación con la misma, no hay anulación, hay nulidad de la decisión de amigable componedor a imagen y semejanza de la nulidad de un contrato y de la transacción en particular, y es una institución no solamente para particulares, para prevenir conflictos, sino también aplicable a la administración pública. Esto se hable desde el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. Esa es básicamente la característica y se expresa en una manifestación, en una conclusión, digamos, absolutamente nítida. Esto no es ni un arbitraje exprés, ni un arbitraje pequeño, es una figura totalmente distinta al arbitraje. A veces siento que las esperanzas y las frustraciones de la amigable composición o respecto de la amigable composición parten del supuesto de que hay que aplicarle las disposiciones propias de un juicio, y en ese sentido parecen extrañas varias cosas. Que eso no sea así, que los árbitros no tengan la obligación de ser abogados y que las decisiones, en principio, como lo establece la 1563, no tengan que ser en derecho sino en equidad. No es, repito, y aquí viene la matización de esta afirmación, una institución generadora de efectos procesales, en tanto que la decisión que producen los amigables componedores no es una sentencia, no es un laudo, es sencillamente una decisión que en aquellos eventos en que se establece respecto de la misma fuerza vinculante tiene efecto sobre la ejecución del contrato. Esto tiene, sin embargo, un matiz a propósito de la acción de tutela y a propósito de la ritualidad o no de la amigable composición. La primera se define básicamente en la discusión que se origina con el contrato del Metro de Medellín del año 84, la decisión de la Corte en la sentencia que estoy citando del año 2000 ratifica los elementos que estoy planteando, fundamentalmente aquellos de carácter procesal, en el sentido de que no estamos en presencia de una sentencia. Sin embargo, deriva una consecuencia de allí importante, a partir de la cual puede afirmarse desde el año 2000 que sí hay tutelas contra las decisiones de amigable componedor, y es que en aquellos eventos en que se produzca violación del debido proceso o se esté en presencia de un perjuicio irremediable, hay tutela contra las decisiones del amigable componedor y particularmente contra las actuaciones previas. Muy simple, era el tema de si el Metro tenía arbitraje nacional o arbitraje internacional. Era la discusión que involucraba a las partes en relación con dos contratos. Una manera de proveer y de designar a los árbitros en el arbitraje internacional era la designación que hiciera la Cámara de Comercio a nombre de la entidad pública. El otro árbitro lo nombraba la Corte de Madrid y el tercero se designaba de común acuerdo. Se designó por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín a un árbitro. La EMBA, que era la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, la encargada de la ejecución del metro, presentó una tutela y la Corte dijo, si bien las decisiones del amigable componedor o las actuaciones previas para constituir amigable componedor no tienen alcance procesal, en este caso puede producirse un perjuicio irremediable y es menester que sobre este punto falle la justicia contenciosa administrativa a ver cuál documento determina qué tipo de arbitraje resuelve el tema. Es, digamos, la primera decisión
y a partir de esa decisión empiezan a estructurarse los elementos que he puesto de presente y que son ratificados por la sección tercera en el año 2017 en la sentencia que he citado de 23 de marzo del año 2017. La otra sentencia de tutela la falla también la Corte Constitucional, es la sentencia T017 del 2015. El INVIAS promueve una tutela contra un amigable componedor y la consideración de la Corte es, no solamente es admisible, no le demos alcance porque aquí no hay función pública, aquí no hay función procesal, aquí hay función contractual y función sustancial, pero las actuaciones se están adelantando sin el ritualismo correspondiente. Es el momento para responder a la pregunta del moderador en que empieza a estructurarse y empieza a concebirse el tema de que la amigable composición, si bien no tiene la formalidad del proceso, sí tiene elementos fundamentales para el trámite del mismo, elementos informables, pero básicos para el derecho de contradicción, para el debido proceso, para la contradicción de las pruebas y para la adopción de la decisión. Creo que con eso se responde, digamos, el primer asunto de cuál es el alcance, cuál es la naturaleza. Son dos instituciones totalmente distintas de acuerdo con lo que he resumido. La segunda consideración es básicamente cuáles son los elementos mínimos de los procedimientos que deben estipular las partes, que son finalmente las que fijan las competencias de los amigables componedores según la Corte. Dice la Corte por lo menos 4: alcance y naturaleza de las disputas, tiempo de duración de la amigable composición, tiempo de las distintas etapas y derecho de contradicción. Si esos elementos están satisfechos en el acuerdo entre las partes para llevar el tema a amigable composición, la Corte considera que los supuestos constitucionales para que allí se falle están satisfechos. Dos cosas sobre la jurisprudencia de la Corte que vamos a discutir al final. La primera, en todas las sentencias de la Corte hay una manifestación puntual y repetida en el sentido de que la amigable composición tiene como consecuencia, particularmente en relaciones que vinculan a un particular con el Estado, la adopción de una decisión que per se constituye un contrato adicional. Es una manifestación repetida, un contrato adicional que cambia y modifica el contrato. Yo quiero dejar esto hacia el final. Creo que la jurisprudencia que hemos visto y un poco lo que hay de doctrina no permite esa afirmación. Más aún, las reglas que establecen la amigable composición hoy en los contratos de cuarta generación y las reglas que empiezan desde el año 2006, cuando en el contrato de concesión del Aeropuerto El Dorado se introduce este tema, son inequívocas en la manifestación de que el amigable componedor tiene competencia para interpretar el contrato, pero no tiene competencia ni para adicionarlo, ni para modificarlo, ni para suprimir obligaciones a cargo de una de las partes. Es la primera consideración que dejo a debate en relación con preguntas que formularé al final de la intervención. Y la segunda consideración, también repetida en las decisiones que he mencionado, apuntan a que no siendo un proceso y a no tener la posibilidad de manejarlo como tal, los temas relacionados con el debido proceso y con la contradicción tienen una importancia menor en relación con dos puntos importantes, esos sí sustanciales y prevalentes en relación con los dos que he mencionado, buena fe e igualdad. Mi consideración sobre este punto es que si uno compara los distintos reglamentos de amigable composición, este supuesto de la Corte en las sentencias que he mencionado no es validado por la práctica, no solamente, es decir, siento que la conclusión es al contrario. Al contrario, en el sentido de que prevalecen los elementos de contradicción y debido proceso, quizá fundamentalmente por la manifestación de la Corte y particularmente en contratos públicos, la seguridad de que la decisión que resuelve el conflicto
va a tener, si no todos los elementos del Código General del Proceso, por ser una institución fundamentalmente sustancial, por lo menos los principios más relevantes, digamos, del debido proceso, dentro de los cuales no tienen la misma jerarquía el tema de la igualdad y el tema de la buena fe. La tienen derecho de debido proceso y fundamentalmente derecho de contradicción, al lado de otro elemento que es motivación de la decisión. ¿Cuál es la ventaja de la amigable composición? Yo empiezo, digamos, con una experiencia en toda la asesoría de lo que fue, digamos, el aeropuerto El Dorado, y la resumo en esto. La discusión no era menor. El aeropuerto que hoy se tiene no era el aeropuerto que estaba concebido en el contrato que se firmó en el año 2006. No era el aeropuerto que estaba en los planos y en los documentos técnicos para ser desarrollados. Era un muelle internacional, una terminal internacional nueva, y la terminal que todos usamos durante mucho tiempo, que era una construcción que simplemente había que tener. Se presentan dos problemas en medio de todo. La etapa de construcción, conforme al contrato, tenía 4 años, y básicamente empieza la consideración de si ese aeropuerto tiene o tendría los niveles de servicio que exigen las instituciones internacionales y el mismo contrato, en el sentido de ser un aeropuerto calificado dentro de las primeras categorías, que van A, B, C, hasta la última categoría, que es la mala, hasta donde yo recuerdo esa característica la tenía el aeropuerto del Cairo, y se le presenta, digamos, ese tema, no solamente contractual, sino político, de qué tipo de obra estamos presentando al público y al país a título de modernización. Esa discusión demora entre el año 2011 y entre el año 2007 y el año 2010, finales del año 2010, cuando se resuelve, vale decir, casi un poco más de 3 años. Esa discusión, en mi opinión, habría podido ser resuelta, y así se planteó, a través de un amigable componedor que dijera dos cosas. Si ese aeropuerto efectivamente, una vez construido, generaba los niveles del servicio para el usuario y para las aeronaves que se requerían internacionalmente para ser calificado el mismo como una obra de modernización. Y en caso positivo, ¿cuánto costaba la diferencia, habida cuenta que al concesionario se le había pagado un dinero para remodelar y mantener el aeropuerto viejo? Esa discusión demoró, como les digo, 3 años, hasta que finalmente fue resuelta, en el sentido de que había que demoler el anterior. Intervino la Universidad Nacional, básicamente como elemento de sustento, pero uno de los elementos que dio lugar a que eso se ampliara y a que no se pudiera aplicar la amigable composición fue jurídico. La Procuraduría General de la Nación, cuando se le sometió la validación del acuerdo, en el sentido de que la diferencia sería tramitada por árbitros y resuelta, digamos, con la prontitud que requiere la amigable composición, consideró que el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 había sido derogado por la Ley 446 de 1998, y que la institución de la amigable composición era ajena y no era inherente a la contratación estatal, sí a la contratación entre particulares. Hubo que pasar por el Consejo de Estado, que dijo que sí se podía hacer, pero a título de un contrato adicional por condiciones imprevistas, y a que finalmente se produjeran por lo menos 3 otros síes para eso. Para eso está la amigable composición. Ese conflicto, repito, se hubiera solucionado de manera rápida, porque tenía 3 elementos. Tenía un componente técnico, tenía un componente comercial, tenía un componente económico, y dentro de todo ello, un componente jurídico, en el sentido de si el contrato se mantenía o no se mantenía, si se rompía o no el principio de igualdad de los proponentes con esa modificación. ¿Cuándo procede el arbitraje y cuándo procede la amigable composición? Pues en materia de arbitraje, pues es fácil. Los temas que están pactados por las partes, y es la voluntad de las partes la que informa la amigable composición, como la que informa el arbitraje, pues la consideración es absolutamente clara, y algunos tribunales lo han resuelto en la primera audiencia de trámite. Aquellos
asuntos que las partes han sometido a la decisión del amigable componedor no son competencia de la justicia arbitral. Y al contrario, cuando no procede, hay un consenso, si uno lee los documentos a través de los cuales se encuarta en tercera generación con el panel de expertos y en primera generación con el contrato que estoy mencionando, pues permiten identificar que en el pacto de las partes no va amigable composición, anulación del contrato. Parece claro, porque si es la transacción la que informa esto, pues sencillamente los temas de anulación pues no son competencia del amigable componedor, sino de la justicia arbitral. Modificación o adición del contrato. Aquí, en principio, no hay posibilidad de que se aplique el 868 y que por eventos de imprevisión se hagan los ajustes que la equidad indica, como dice, ni tampoco el artículo 27. Sin embargo, esa experiencia en mi caso de El Dorado, en una controversia técnica se le preguntó al amigable componedor o se buscó el amigable componedor para que dijera si la zona de mantenimiento se debía ejecutar donde estaba originalmente en los documentos contractuales y si era apta e idónea desde el punto de vista técnico para que allí llegaran los aviones. La conclusión del amigable componedor fue básicamente que el terreno era muy frágil, que era un terreno blando y que era menester desde el punto de vista técnico hacerlo en otro sitio. Como eso implicaba una modificación del contrato después de la decisión del amigable componedor, lo que hicieron las partes fue modificar el contrato para implementar un concepto técnico o una decisión técnica a la que ellos se sometieron de manera vinculante en relación con ese tema. Y obviamente está el tema de la legalidad de las decisiones que adopte la administración, fundamentalmente aquellas relacionadas con el ejercicio de potestades exorbitantes y con la aplicación de las multas. Este tema lo dejo también para discusión al final, pero eso es básicamente lo que uno saca sobre eso. No hay tampoco competencia de los amigables componedores para fallar en equidad. Las disposiciones que están en los documentos que regulan estos temas en los contratos de infraestructura son inequívocas en esa manifestación. Diferencias entre amigable componedor, arbitramiento técnico, panel de expertos. El panel de expertos se abre en Colombia desde el año 2010, no existía la ley 1563 y estaba la discusión que, dicho sea de paso, y el doctor Juan Pablo Cárdenas fue uno de los árbitros en esos arbitramentos, digamos, y adoptó una consideración distinta en relación con el Consejo de Estado, la decisión del Consejo de Estado en el sentido de que aquí no se aplicaba en materia pública por la derogatoria que mencioné al final, antes de la intervención. Hay contratos de larga duración, ha dicho el profesor Hamilton en esta materia, necesitan decisiones prontas. Y en ese sentido, repito, por lo que decía anteriormente, se vuelve importante, se vuelve relevante, y uno de los elementos que aparece en los contratos, digamos, de tercera generación es panel de expertos. Lo que lo hace diferente, tal como está redactado hoy la 1563 en materia de amigable composición, es que el panel de expertos, y hubo decisiones en el caso de Ruta del Sol, y la ha habido en el caso de Debimar, básicamente que si las partes no están de acuerdo con la decisión, someten el tema a arbitraje y en ese sentido la decisión del amigable componedor termina convirtiéndose en materias técnicas más que una decisión que se convierte más en un elemento probatorio. Pero si tuviéramos que decirlo en blanco y negro, se instituyó y sigue instituida en esos contratos que se están ejecutando como una decisión técnica, una decisión con los mismos procedimientos de la amigable composición, pero no vinculante en la medida en que las partes pueden acudir al arbitraje para ello. El arbitramiento técnico, a diferencia del arbitraje, la consideración es, hay allí una actuación con carácter técnico, pero con la misma ritualidad, digamos, del arbitraje y la consecuencia es una decisión vinculante, está en el artículo
75 de la Ley 80. Hoy con la amigable composición y con el MAR no conozco, digamos, mayores decisiones, digamos, sobre ese punto. Desventajas de la amigable composición o del arbitramiento frente a la amigable composición, lo voy a decir claro, básicamente desde hace muchísimos años, como decía el doctor Reyes a propósito de un artículo, digamos, los que trabajamos en esto nos ganamos el tema con la Ley 80 y con el artículo 27. Y mi consideración hoy, en temas estrictamente técnicos que requieren decisión pronta, siento que la institución de la amigable composición tiene una ventaja enorme frente a la del arbitraje. Y la consideración es elemental, lo digo como teniendo en cuenta mi participación como árbitro, pero también como abogado. En temas técnicos, lo que uno hace como abogado es frasear el peritazgo. Y lo que uno recibe como árbitro es fundamentalmente lo que los abogados le cuentan a partir del entendimiento y de la narrativa que hacen de un tema estrictamente técnico. Yo lo pongo como árbitro de esta manera. Uno está en el tercer escalón y el conocimiento llega bastante difuminado porque está el primero, que es el del perito, el segundo, el de los abogados, y el tercero, la decisión que le corresponde a uno como árbitro. Creo que en temas técnicos la decisión del amigable componedor no tiene esa escala. Y coloco, digamos, el caso de la zona de mantenimiento del aeropuerto. Coloco, por ejemplo, el tema de la malla vial en Barranquilla mucho antes. Este fue un conflicto entre particulares. La consideración entre las partes, no frente al municipio, era que en un contrato de ingreso esperado ya se había obtenido el ingreso esperado y que la tasa interna de retorno superaba los valores de tasa interna de retorno que estaban en el mercado. Un conflicto entre dos partes importantes, los constructores y el Grupo Argos. Eso fue resuelto en 3 meses. Y era un conflicto eminentemente técnico en cuanto al tema financiero. Piensen ustedes lo que significa tramitar un arbitraje. Para mí no es el tiempo, definitivamente se demora lo que se demora hoy con el hecho de que la Ley 1563 y el Código General del Proceso hayan permitido el aporte de peritaje por cada una de las partes. El proceso arbitral pues ya nunca se demoró 6 meses, pero hoy tampoco está demorando 1 año. Yo siento que el problema no está ahí. Yo siento que el problema fundamental está en temas que tienen un componente técnico mayoritario, donde el componente jurídico simplemente lo pone uno, citando el artículo 27 o citando el artículo 868, o haciendo algunas consideraciones sobre las estipulaciones del contrato. El gran componente es eso, y en esas materias, por prontitud, por claridad, por evitar esos escalones que estoy mencionando, una decisión del amigable componedor sería mucho más técnica. Coloco un ejemplo simplemente para la reflexión al debate que vamos a tener al final. Devuélvanse un poquito los primeros contratos que hizo el IDU de la primera fase de Transmilenio. ¿Ustedes no creen que la discusión entre el relleno fluido, que fue lo que le colocaron, y había argumentos técnicos para eso, y si en vez de relleno fluido era mejor concreto sólido, esa discusión que todavía no ha sido resuelta por el Consejo de Estado? Yo presenté demanda en el año 2004, van 14 años y el tema no se ha resuelto. No habría podido ser resuelta en el momento en que la controversia surgió por un arbitraje técnico que dijera, 1, que ese material no era idóneo para colocarlo en Bogotá, o que lo era. 2, y que sí lo era, en la medida en que los amigables componedores tienen facultad para pronunciarse sobre el alcance de cláusulas contractuales, si eso modificaba o no modificaba los pliegos. Termina siendo como las discusiones que ocurren en el país. Alguien decía que el gran problema nuestro es que nunca cerramos las discusiones. Por eso todavía estamos discutiendo de la patria boba, seguimos discutiendo sobre la violencia. Así ocurre en materia de arbitraje. Y en materia técnica, lo decía el profesor Hamilton, no hay ninguna posibilidad de demora. Aquí la justicia fundamentalmente no es un tema sustancial,
es un tema de seguridad, es un tema de eficacia, cualquiera sea la decisión. Ese es otro de los elementos y supuestos que gobierna la amigable composición. Cierro con la última consideración. Vamos a mirar en la segunda parte del panel, digamos, cuáles son las experiencias concretas, pero hay una estadística que dejo a consideración con datos de la Cámara de Comercio. Entre 2010 y el 2012 hubo 694 arbitrajes y 9 amigables componedores. Esa cifra mejoró en el periodo 2013-2015, hubo 900 convocatorias a arbitraje y 28 amigables componedores. Pasamos del 1% al 3%. Cierro con esta consideración. La Ley 1563 se ha aplicado, y en mi opinión se ha aplicado bien, en materia de contratos de concesión de infraestructura. Si un pleito ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya está demorando más o menos entre 10 y 12 años, la pregunta es ¿por qué en contratos estatales, habiendo un artículo como el 68 que se consideró que no estaba derogado por la 446 y fue el criterio que en el momento rigió, habiendo los artículos de la Ley 1563, ¿ustedes no creen que eso sería, y así fue concebido cuando participamos en la redacción de la Ley 80, como un mecanismo de descongestión de la justicia y fundamentalmente como un mecanismo de prevención de conflictos que, como las grandes discusiones en el país, nunca se cierran, nunca se resuelven y uno queda en el limbo en que quedamos en los grandes temas nacionales, pero en estos temas todavía más? Dejo a consideración del auditorio con preguntas que finalmente quiero que sean como la introducción a la intervención que viene a continuación de la doctora Marta Sediel. ¿Hay medidas cautelares o no? Y esta no es una disquisición teórica, yo estoy por lo menos en 2 amigables componedores representando a compañías en discusiones de este estilo. ¿Hay o no hay medidas cautelares acá? ¿O hay medidas preventivas? 2, ¿tienen los amigables componedores, conforme a la redacción de la 1563, la posibilidad que al delimitar las obligaciones se pronuncien sobre condenas? ¿Cuál es el alcance de la expresión responsabilidad que se le otorga a los amigables componedores para definirla en la controversia en un caso concreto? ¿Puede intervenir la Procuraduría o no? Porque la Ley 1563 no lo dice. Es bueno que dentro de ese prejuicio de abogado, de volver todo jurídico, de volver todo procesal, dejemos la amigable composición tal como está en los contratos de 4ª generación, tal como está el panel en los contratos de 3ª generación y tal como viene desde el año 2005, o que lo volvamos más ritual, más procesal, teniendo como la narrativa imaginaria del Código General del Proceso? ¿Pueden de verdad los amigables componedores modificar, adicionar o suprimir obligaciones teniendo en cuenta que el supuesto que gobierna la amigable composición es el mismo del arbitraje? Vale decir, el amigable componedor se pronuncia sobre temas en relación con los cuales las partes tengan plena disponibilidad para pactar este tipo de mecanismos. Y finalmente, es verdad que los amigables componedores no se pueden pronunciar sobre el tema de legalidad de las decisiones o al menos de las multas. Gracias por su paciencia, muy amable. Son unas posiciones bien importantes, algunos temas son bien controversiales y precisamente para entrar en el debate le damos el uso de la palabra a la doctora Marta Sediel, a quien coloquialmente, y permítame la licencia para expresarlo, siempre le hemos dicho sus compañeros de estudio o sus compañeros de trabajo académico o sus compañeros de arbitraje y de amigable composición, la Madre Superiora. La Madre Superiora que nos acompaña siempre, la Madre Superiora que nos acompaña en los procesos arbitrales o en las amigables composiciones.
y con la rectitud y la disciplina y al mismo tiempo la gran experiencia que ella tiene en todos estos temas, pues respondamos esas preguntas que desde el comienzo y ahora el doctor Weiner ha planteado. Y yo adiciono algunas otras sobre las cuales hemos conversado previamente y sobre los cuales tiene la doctora Marta unas importantes posiciones. Ejemplo, partiendo del presupuesto de que el amigable componedor es un amigable mandatario de ambas partes, no de una de las partes, podría y debe ser escogido o puede ser escogido por ambas partes, debe ser sorteado o no por el centro de amigable composición. Por ejemplo, ese es un tema controversial. ¿Cabe el sorteo? ¿No rompe con ello el acuerdo de voluntades? ¿No rompe con ello el principio del mandato para que por esa vía? Y por supuesto, ella tiene una posición acerca de la posibilidad del amigable componedor de modificar o no modificar el contrato. A su vez, sobre el tema de la decisión, si debe ser en derecho o en equidad, le invito para que revisemos también el tema a la luz de tanto la 1563 como la ley 1682 y por supuesto la 1742 que modificó la 1682 y al mismo tiempo unificó el tema en los términos de la 1563. ¿Qué ha dicho sobre el particular en materia de infraestructura, que es nuestro tema del debate? Y por supuesto quedan abiertas las discusiones acerca de la oportunidad. Usted mencionaba, doctor Weiner, de un proceso judicial de infraestructura que podría llevarse 14 o 16 años inclusive ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que por regla general conoce de temas de infraestructura a partir del análisis de contratos de obra, porque casi no han conocido, excepto por la vía del análisis de los recursos de anulación, de controversias resultantes de contratos de concesión. Y en el caso de los tribunales de arbitramiento, pues más o menos hay algunos que han durado 2 años, 2 años y medio, aunque por fortuna ahora hay otros que han durado por un promedio más o menos de 1 año, año y medio. Pero al mismo tiempo, los amigables componedores han adoptado decisiones que en ningún caso exceden de un término de 3 o 4 meses, con lo cual hay una oportunidad muy grande para controversias no pequeñas, para grandes controversias de carácter económico-financiero o de carácter técnico. Y entonces ahí la pregunta sobre la ventaja o la desventaja del amigable componedor de acuerdo con su experiencia. La doctora Marta ha tenido oportunidad de resolver controversias como amigable componedor en menos de un mes, razón por la cual vale la pena que nos cuente justamente sobre esa experiencia y sobre la competencia además para adoptar medidas cautelares y o medidas provisionales, para resolver sobre cláusulas excepcionales previstas en el contrato estatal, y un tema que lo planteo también, que puede ser objeto de análisis, sobre la ruptura del equilibrio financiero del contrato y por lo tanto el restablecimiento de la ecuación económica del contrato. ¿Tiene competencia un amigable componedor para resolver sobre el tema? Doctora Marta Cediel. Gracias, muchas gracias a la Cámara de Comercio, muchas gracias a las amables palabras pues del epíteto de la Madre Superiora, gracias por los años. Bien, lo primero que quiero es llamar la atención sobre que el tema, tal como lo han escuchado de los 3 panelistas, desde el punto de vista normativo y su evolución, es más que suficiente lo que han escuchado de ellos. Yo, antes de responder cuál es mi opinión respecto a las preguntas que han sido formuladas tanto por el doctor Ariza como el doctor Ibáñez, lo primero que quiero llamar la atención y recalcar para que esto tenga el sentido de lo que es que voy a hablar de la amigable composición básicamente, es que no nos hemos dado cuenta que es una institución que ha venido a sustituir realmente algunas instituciones. Yo me preguntaba y les pregunté a ellos durante estos días, a mí que me digan dónde quedó el peritaje técnico definitorio. Yo no he encontrado si quedó en alguna norma, pero en el Código General del Proceso no está. Eso era inicialmente del Código de Procedimiento Civil, tampoco está. Entonces, cuando uno va a ver ¿qué hacía un perito técnico definitorio? Pues lo que hace un amigable componedor técnico, porque lo que tiene es que por mandato de las partes definir cómo
debe hacerse una cosa, cuál es el elemento técnico que hay que tener en cuenta, cómo se aplica una regla técnica. Entonces, de alguna manera vino a sustituir eso. Lo segundo es que igualmente el arbitraje técnico, que como lo explicó el doctor Ariza, termina siendo, puede llevar todas las etapas procesales que hay que llevar en un arbitraje. ¿Y qué va a hacer el árbitro técnico? Tomar una decisión técnica. Pues bueno, si las dos partes están de acuerdo, porque la naturaleza es contractual, ¿por qué no se va a poder aplicar directamente lo que diga el amigable componedor? Por supuesto, si es que ambos estamos de acuerdo en que lo que diga usted, lo que usted dice, eso es lo que vamos a hacer. Y salvo que se den las causales de anulación propias de un contrato, pues no habría ninguna razón para no hacerlo. Alguna cosa que quiero tocar, porque me parece fundamental respecto a lo que ya he señalado. Como están viendo, estamos parados frente a una institución que ya se ha repetido varias veces, de naturaleza contractual, donde los amigables componedores o el amigable componedor recibe un mandato de ambos de decirle: soluciónenos este lío que nosotros no hemos podido solucionar y nos vamos a acoger a lo que usted diga. Eso es así de simple. Frente a eso, realmente fíjense ustedes un elemento que para mí es fundamental y ya lo tocó el doctor Ibáñez como uno de los cuestionamientos. Se requiere, y ha sido mi experiencia, una plena confianza de las partes en aquel al que le están confiando su decisión, porque es igual que buscar un mandatario. ¿A quién le pongo yo a que represente mi nombre para algo tan importante como un contrato, si no tiene que ser alguien que a mí me genere confianza? Esa es una. Y la segunda, aunque esto no es una negociación en el sentido estricto, la práctica nos dice que el amigable componedor, como tiene la posibilidad de fijar ciertas reglas y de que las partes le den libertad de fijar reglas, ojalá sea un excelente negociador, porque finalmente muchas veces en el curso de una amigable composición hay temas que se traen para que los decida el amigable componedor y resulta que ellos en el curso del juego que les da el negociador se dan cuenta que no necesitan que se los diga el amigable componedor, que ellos pueden arreglar el problema. Y muchas veces dice: doctora, eso sáquelo del temario, que ya nosotros vamos a arreglar este problema en el siguiente sentido. Entonces quiero llamar la atención sobre esos puntos, porque en esa estadística que presentó el doctor Ariza, a mí me da la impresión de que estamos incursionando muy lentamente en una institución, primero, que es menos costosa, segundo, que tiene otra cosa fundamental: ¿quién se inventó que eso era para pequeñas causas? Eso puede ser para grandes causas. Yo tuve que estar de única amigable componedora en un caso, que era un caso bastante grande, pero obviamente me pidieron: usted me resuelve en 10 días el problema. Y en 10 días no hice nada más, y se resolvió el problema en 10 días. Y ahí viene la otra pregunta que hace el doctor Ibáñez: ¿podía yo modificar el contrato? Sí. ¿Por qué? Porque las dos partes estaban de acuerdo en que no les estaban dando los plazos, en que no les estaban dando los términos. ¿Cómo hacemos para que esto no se pare, pero estamos parados frente a este panorama? Díganos para dónde cogemos. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Tomar algunas decisiones como: ustedes señores me hacen el favor a su interventor, lo ponen a hacer A o B o C o D, que es algo que el doctor Ariza y el doctor Ibáñez no comparten conmigo,
Pero yo lo que le estoy diciendo es, desde la práctica, así pasó y no hubo ningún problema, porque las partes que hicieron, y no hubo contrato adicional ni absolutamente nada, porque ellos tenían un mandato y tenían un texto de transacción. Entonces, esa transacción implicaba cambiar ciertas cosas del contrato y se cambiaron, punto. Entonces, fíjense ustedes que yo quiero insistir y llamar la atención, no sé cuál fue la otra pregunta que me hace. El tema de la intervención del Ministerio Público. Yo creo que hoy, si miramos el reglamento, por lo menos de la Cámara de Comercio de Bogotá, es claro que cuando hay una entidad pública debe ser llamado el Ministerio Público. Y entonces allí debe estar. Yo siempre he dicho en estos escenarios que a mí nunca me ha incomodado el Ministerio Público. La verdad me ha ido muy bien y me he sentido muy respaldada por cuando el Ministerio Público está allí. Yo diría que de un tiempo largo hacia acá, esa imagen que tuvimos de un Ministerio Público que estorbaba, yo creo que eso ha cambiado tanto en el arbitraje como en la amigable composición. Al contrario, es una colaboración interesante. Muchas veces resulta ser tan bueno el Ministerio Público que es quien marca, mejor dicho, alega mejor que la parte. Entonces realmente a mí eso no me molesta y me parece que ya no hay que discutirlo porque está en las normas. Y la posibilidad de condenas. No, pues obviamente, ¿cuál condena? Aquí no hay condenas. Podrá haber que las partes, vuelvo y digo, la importancia de la negociación, las partes revoquen decisiones, ellos revoquen decisiones relativas a las multas con ocasión de lo que está pasando, no porque el juez les diga ni se esté metiendo en el acto administrativo. Pero puede ocurrir que en el curso de la amigable composición las mismas partes se den cuenta de que no hay lugar A. Y entonces sencillamente ellas lo deciden así, eso sale de lo que decide el amigable componedor, pero se arregla el problema, que es lo que importa. Entonces, es realmente para mí, la experiencia ha sido muy buena y he tenido desde esa muy grande hasta cosas pequeñas y de esos conflictos que nos enredan a todos la vida terrible. Una que tuve que manejar en amigable composición social en Cali, eran unos problemas de propiedad horizontal, que son, bueno, todos ustedes han sabido lo que son los problemas de propiedad horizontal. Bueno, se arregló el enredo. Y hasta donde sé no se mataron, allá arreglaron el problema. Entonces sí tiene unos elementos muy, muy importantes, no solamente en tema de infraestructura, donde por supuesto juega un papel fundamental, pero por supuesto, el doctor Ariza fue muy claro en eso, y el doctor Ibáñez igual, y el doctor Hamilton lo mismo. ¿Por qué es tan importante? Porque es que no nos podemos sentar a esperar decisiones de 5 años para saber si seguimos una cosa para allá o para acá. Y hay que tener a alguien que realmente decida el punto, porque los dos estamos de acuerdo que sea él el que lo decida, punto. Y así creo que digamos, di una rápida visión a las preguntas que han sido planteadas y que por supuesto ahí vendrán más, porque ustedes saben que eso es estar aquí entre los examinadores, entonces yo trataré de contestar. Muchas gracias. Habíamos dejado planteada una pregunta en relación con arbitraje internacional al doctor Hamilton, y entonces sobre arbitraje internacional y sobre la opinión suya acerca de la posibilidad, en el caso colombiano, de intentar tramitar y decidir acciones de tutela contra laudos proferidos por tribunales internacionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, doctor, y gracias a todos.
mi enfoque el día de hoy es la llegada a las instituciones arbitrales locales de las disputas entre inversionistas y otras partes, y muchas veces entre inversionistas y entidades estatales o el propio Estado. Es decir, que disputas que durante los últimos 2 décadas principalmente han sido manejadas a nivel internacional, ahora están en las manos de instituciones locales muchas veces. Y todo lo que sugiere un conflicto entre inversionista y Estado están solucionados en el contexto del arbitraje local, en el contexto contractual. Y veo muchos árbitros en esta sala que conozco de diversos contextos y diversos casos. Doctor, es muy difícil el manejo de estos asuntos. Y en relación con el rol de las cortes, mira, ¿qué es lo que quiere? Yo tengo experiencia representando estados así como inversionistas. Los inversionistas quieren eficacia, eficiencia, estabilidad, neutralidad. Entonces, hay un cierto rol de control sobre el arbitraje en lo que las cortes son esenciales. Cuando hay intervenciones por las cortes que tiene el efecto de socavar un acuerdo arbitral, no sirve estas metas que estoy mencionando. En ciertas jurisdicciones es la intrusión de los amparos. Puedo hablar muchas horas sobre México. Yo viví en México varios años, tengo muchos años trabajando en los asuntos de México y las complejidades de las cortes en México, por ejemplo. Entonces, sin entrar en muchos detalles sobre Colombia, considerando mis propios asuntos pendientes, suficiente decir que sí hay un rol de control sobre el arbitraje por las cortes, pero cuando es un rol de intervención o cuando hay ejemplos, como mencionado, hay casos en la región sugiriendo los estados utilizando sus propios cortes como herramientas para cambiar los resultados de los arbitrajes, este es bastante problemático. Una observación final. La solución de una controversia entre inversionistas y estados no es fácil. No es fácil. No es fácil para los estados acordar un arreglo en relación con un proyecto grande, por muchas razones, porque es difícil políticamente, porque es difícil justificar las decisiones, requiere análisis, informes. Es muy distinto la manera de tomar decisiones de una empresa. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con inversionistas, tengo que explicarlos, no es simplemente decidir un monto. Muchas veces con los estados tienen que justificar cualquier pago, cualquier marco legal para un pago transaccional. Tienen que justificar técnicamente la razón, los montos, hasta cada peso. No es fácil. Quiero mencionar que hemos encontrado procesos de mediación también en lo que es otra manera de decir la misma cosa desde mi perspectiva, pero mediación cuando el rol de mediador es verdaderamente un facilitador. Es decir, una persona intentando facilitar un arreglo, una persona quien tiene la confianza de entrar en la sala con cada parte y empujarlos un poco. Y hemos tenido éxito con este tipo de rol también en América Latina, en particular cuando podemos encontrar gente, muchas veces árbitros de primer nivel, quien pueden entrar en las salas y generar confianza de cada lado para que cada lado pueda escuchar un poco lo que no quieren escuchar. Entonces, quiero destacar que no es fácil encontrar soluciones transaccionales con los estados, pero en mi carrera hemos solucionado literalmente miles de millones de dólares
de problemas con estados por medio de negociaciones y mediaciones. Entonces, sí es posible y yo veo como un elemento crítico, como un hermano del arbitraje, es la manera de encontrar soluciones. Muchas gracias. Sin perjuicio de otras preguntas que han quedado pendientes de todo el panel y para darle la participación activa a cada uno de los asistentes, aprovecho la oportunidad para trasladarle esta pregunta que ha sido formulada por un asistente. Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es la aplicación de los Dispute Settlement Boards bajo los reglamentos de la AAA, Asociación de Arbitraje Americana, FIDIC y la Cámara de Comercio Internacional? ¿Ve aplicable esta figura en Colombia? Bueno, en pocas palabras, sí tiene relevancia aquí en Colombia. Doy referencia, ustedes pueden ver en mi página LinkedIn información sobre las nuevas reglas FIDIC. Justo hemos concluido un análisis de las nuevas reglas de FIDIC y su relevancia para los proyectos grandes de construcción. Y estos contratos de FIDIC, así como los reglamentos de AAA o CCI, sí, estos boards tienen relación importante a los proyectos grandes. Yo mencioné nuestra representación del consorcio que ha construido el nuevo canal de Panamá, en lo que hemos utilizado Dispute Boards porque fue integrado como parte de varios mecanismos de resolución de disputas. Entonces, desde mi perspectiva, en los proyectos de infraestructura más grandes aquí en Colombia tiene mucha relevancia. En los próximos años vamos a ver más uso de estas reglas, así como las reglas FIDIC. Gracias. Doctora Marta, sobre ese tema hay su opinión. A ver, sobre ese tema, si uno va a mirar lo que está pasando en Colombia, sobre el tema que acaba de tocar de la aplicación de las reglas FIDIC y las de la CCI, en fin, los que sean internacionales, es claro que en Colombia, si ustedes van a mirar la norma de infraestructura, tanto la 1682 como la 1563, como la 1742, de alguna manera esas son las reglas FIDIC. La única diferencia, digamos, en lo que hace a la amigable composición, la única diferencia es que se le puede dar un alcance a la amigable composición distinta a la transacción en el sentido estricto, porque pueden ser simples recomendaciones que hace ¿quién? El panel de expertos. Entonces él puede recomendar, y esa recomendación, de acuerdo con las reglas FIDIC, por ejemplo, esa recomendación puede ser obligatoria o no ser obligatoria. Y pueden incluso pactar un segundo paso. Si los dos no estamos de acuerdo con la recomendación, podemos ir al arbitraje. Esas son las reglas FIDIC, o varias. CCI tiene unas parecidas también, que le van dando estadios, digamos, a la solución del conflicto, para finalmente, si no logran pasar por una cosa o por la otra, terminan en el arbitraje. Particularmente nuestra experiencia, pues, y nuestra jurisprudencia es clara ya hoy en que si yo me voy derecho al arbitraje, me fui derecho al arbitraje. Y por las dificultades que ha dicho Jonathan de las entidades públicas para llegar a arreglos, eso ha hecho que la gente diga, mire, ¿sabe qué? Vámonos directamente al arbitraje porque allá no van a resolver nada. Yo diría que eso sigue ocurriendo, pero en parte porque la misma entidad no está utilizando sus propias herramientas. Es decir, puede perfectamente dejar pactada la amigable composición y no como un paso previo al arbitraje. Vamos a resolver estos temas directos, todo lo que tenga que ver con material técnico, con material, en fin, no lo vamos a llevar a un arbitraje, pues no tiene sentido. Como decía el doctor Weiner, pues terminamos los árbitros, sí, viendo a ver
¿Qué del arbitraje nos parece lo más conducente después de oír a las partes, pero una cosa filtrada de la que no sabemos? ¿Qué va a saber uno que si el ángulo era de 180 grados o de 200? A ver, los árbitros de eso no sabemos, los árbitros abogados. Pues lo lógico es que eso vaya entonces a un panel de expertos donde no es una recomendación, sino una decisión, o puede impactar que sea una recomendación. En mi opinión, las normas que tenemos no son, digamos, no se oponen a que uno pueda tomar algunas de las reglas que tiene CCI o que tiene FIDIC, no las podríamos pactar, no les veo problema. Doctora Marta, usted ha tocado un tema ahora al final de su exposición que guarda relación con una pregunta de un asistente, y es si si son compatibles en la amigable composición como en el arbitraje las cláusulas escalonadas, y cómo manejar el tema de las cláusulas escalonadas. Si sepa, depende mucho, por supuesto, la redacción de la cláusula, pero cómo manejar el tema de las cláusulas escalonadas en este asunto. Yo la verdad creo que la cláusula escalonada, a lo mejor voy a ser demasiado elemental. El problema es ponerle tiempos. Si en 15 días no logramos pues constituir una amigable composición, por lo menos dejarla iniciada, pasamos al arbitraje, por ponerla de la forma más simple. ¿Válida? Sí. Porque no pueden bloquear, es decir, lo que se está buscando es una solución, pero mi respuesta sería así de simple, escalonada en tanto y en cuanto sea por tiempos, básicamente, no por materias, porque ahí entramos a que si es difícil poner de acuerdo a abogados, ni para qué hablamos de los ingenieros, eso sí que es peor. Entonces eso nunca vamos a llegar a un acuerdo. Es lógico ponerle tiempos, pero no sé qué piense Weiner de eso, de las cláusulas escalonadas. ¿Sí? Bueno, sí, para que no sé si alcanzó. Pregunta ¿Oíste? un asistente, sí, ¿cuál es la opinión de los panelistas acerca de la compatibilidad o el uso de las cláusulas escalonadas tanto en el arbitraje como en la amigable composición, si es procedente? Venga, ahí mi respuesta. Yo no he tenido experiencia, digamos, no he visto, digamos, sobre este tema ninguna controversia. Yo tendería, digamos, desde el punto de vista teórico a estar de acuerdo con la respuesta de Marta, pero no he visto, digamos, una controversia ni en amigable composición ni en arbitraje sobre este tipo de cláusula. Sobre el tema, tuve que adoptar una decisión esta semana que es susceptible de seguramente impugnación, y por lo tanto en mi condición de moderador no intervendré para nada, y aún si fuera panelista, para resolverla. No sé si sobre el tema tenga una posición Hamilton. Sí, yo manejé diversos asuntos con estas cláusulas, con varias etapas preliminares. Normalmente causan complejidades en el momento, porque en el momento de suscribir el contrato suena muy lógico, pero en el momento de las intensidades del problema no necesariamente funcionan bien. Entonces yo veo que en el momento de desarrollar la cláusula contractual es importante tener un proceso que verdaderamente tiene sentido, es fácil de interpretar y asegurar que no puede obstaculizar la necesidad de arbitraje cuando relevante. Quiero mencionar un tema adicional. Muchas veces en el contexto de una disputa entre inversionistas o entre miembros de un consorcio o con entidades estatales, es posible, bajo la presión del momento, acordar un plan que puede evitar el arbitraje para X meses, por ejemplo, y mi preferencia normalmente es encontrar los primeros pasos que las partes pueden acordar, porque si podemos acordar, vamos a tomar un café, quizás podemos acordar después que cada martes vamos a manejar una llamada o una reunión y enfocar en
3 de los 10 temas más problemáticos. Y paso por paso puedes encontrar soluciones, pero a veces es necesario establecer estas reglas en el momento si hay buena voluntad por cada parte. Gracias. Aprovechando el tema del arbitraje internacional o del arbitraje con procedimiento internacional, uno de los asistentes pregunta la pertinencia o no de la intervención o participación del Ministerio Público, supongo especialmente cuando está en presencia una entidad pública estatal, si puede o no participar en un proceso arbitral con procedimiento internacional. Doctora Marta. No puso. Bueno. Rápidamente, muchas veces hay participación de un Ministerio Público o Procuraduría del Estado en los arbitrajes internacionales involucrando entidades estatales. Entonces puedes ver la participación, por ejemplo, de Procuraduría más entidad estatal y sus propios abogados. Mi última audiencia involucró 25 personas del otro lado de la mesa y 5 personas por nuestro lado por la participación de tanta gente de un estado. Entonces depende en las circunstancias y depende en el estado. Muchos estados tienen reglas muy estrictas sobre la participación del Ministerio Público o Procuraduría en las disputas internacionales. Doctor Weiner, usted tiene varias preguntas que los asistentes le han formulado. Le doy uso a la palabra. Y preguntas muy inteligentes, por lo demás voy a tratar de contestarlas. La primera es si los amigables componedores tienen competencia para pronunciarse sobre temas ajenos al derecho común, y concretamente definir los montos de dicha liquidación. La respuesta es, me parece excelente la pregunta, de hecho la tenía, pero por el tiempo no pude desarrollarla. La respuesta es inequívocamente sí. Y lo digo como litigante y como árbitro. La liquidación en los procesos en los que yo he estado es todo un tema abstruso, porque es que yo como abogado no conozco la obra. A mí me está contando el contratista y los técnicos qué le pagaron, qué no le pagaron, y me está dando un proyecto de liquidación que es el que uno mete en la demanda y coloca en el juramento estimatorio, y después presenta un peritaje para eso. La otra parte hace otro tanto. Mire, mi experiencia por lo menos en 4 de estos es que tampoco los árbitros saben, y yo tampoco sabría como árbitro. Este es un tema que el amigable componedor puede resolver. Otra cosa, pero ya eso es mucho más fácil, no lo plantea la pregunta, es cuando hay liquidación con salvedades. Ya la discusión está mucho más acotada, mucho más concreta, mucho más modesta, y la posibilidad de acertar es la mejor. En los que yo estuve, básicamente la decisión terminó siendo la del perito y la del peritaje que yo presenté. Eso lo hubiera podido. Dígame qué hay de derecho ahí. ¿Qué sabe uno de un contrato al que llega como juez o al que llega como abogado? Los amigables componedores, para mí es uno de los temas esenciales. Y las partes pueden concurrir. Un amigable componedor tiene la flexibilidad que indicaba Patricia que no tiene el árbitro. Mire, hágame un favor, por modestia intelectual. Dígame sobre qué puntos no hay diferencia y sobre qué puntos existen diferencias. Sobre los puntos que hay diferencia, no hay diferencia, pues esa es la liquidación porque las partes lo convienen. Sobre los puntos que hay diferencia, cuénteme su posición y cuénteme la suya. Soy en un arbitraje donde las contrapartes son 2 distinguidos apoderados, el monto de las reclamaciones entre privados es grandísimo. Finalmente con los árbitros hicimos una consideración, mire, seamos modestos. Nosotros no nos vamos a aprender el contrato leyendo la demanda y leyendo la contestación. ¿Por qué no hacemos de manera informal con el concurso de los apoderados una audiencia informal donde en 1 hora u hora y media digan por qué su posición es válida, por qué la posición de la otra parte lo es? Entonces, este tema de liquidación es absolutamente claro. Me preguntan acá si, y es el mejor ejemplo en los cuales un juez no tendría por qué participar sencillamente por acierto y eficacia de la decisión. ¿Puede ser el amigable componedor mejor, habida cuenta su permanencia en el contrato? Yo diría sí y no.
Es decir, el saber, el conocerse el contrato, el estar en el día a día del contrato, el estar leyéndolo, evidentemente que da una posibilidad de acierto mucho mayor que el que podría tener un árbitro. De manera que en ese sentido, en abstracto, sí. Dos, en tanto que están familiarizados con el contrato, eso a veces puede generar algunos sesgos, particularmente en aquellos temas donde el alcance jurídico, donde el alcance interpretativo sea superior al alcance técnico. Se desnaturaliza la amigable composición al ser tratada como procedimiento de la Ley 1563, habida cuenta de su carácter contractual. Ese es uno de los temas. Cuando se reguló en la Ley 80, la amigable composición en el artículo 68, en el fondo quería no solamente establecerse un mecanismo de solución de controversia, sino un mecanismo sustancial. Finalmente, y eso no deja de ser una ventaja, está en la ley. Y finalmente, a pesar de estar en la ley, la jurisprudencia que he citado, pues es absolutamente clara en el sentido de que es contractual, no es procesal, no hay una decisión judicial. De manera que parece, digamos, que aunque lo técnico sería que estuviera en un estatuto de contratos y no en un estatuto de solución de conflictos, creo que el alcance que le ha dado la jurisprudencia a la amigable composición en ese punto resuelve el tema. Está allí, pero es como si estuviera la transacción allí. En todo caso, usted no la va a tratar como mecanismo procesal, léala a partir del Código Civil. Evidentemente, como ustedes lo saben, la transacción está en el Código Civil y no en el Código General del Proceso y en la 1563. La pregunta sobre si es cierto, habida cuenta que el amigable componedor no puede modificar, y es mi posición, es la del doctor Jorge, adicionar o suprimir el contrato, indique si frente a una disposición contractual objeto de mediación, la misma resulta inconstitucional, la salvación sería la ineficacia de una cláusula, ¿puede resolver el conflicto? Yo creo que sí. La disposición de la ley en ese sentido es, el amigable componedor resuelve sobre el alcance de las obligaciones, y me parece que ese alcance es amplio. Frente al tema de la modificación, porque los estatutos que yo conozco son absolutamente claros, incluso la locución que utiliza es puede interpretar, pero no puede modificar, no puede adicionar, no puede suprimir obligaciones. En la medida en que esa es una muletilla y una cláusula, digamos, común en los contratos, sugiero, la experiencia me mostró el caso que mencionaba ahorita sobre la zona de mantenimiento del aeropuerto El Dorado. Uno puede prevenir esa controversia, digamos, frente a la cláusula, viéndose cuando es puramente jurídico, creo que la respuesta es el amigable componedor tiene facultad para interpretarla. Si conduce técnicamente a una consecuencia, digamos, absurda, es preferible que se resuelva, digamos, el tema técnico y luego de fijado el alcance técnico del tema, las partes, como hicieron aquí, modifiquen el alcance, digamos, de la cláusula. Hay una cosa, los que hemos estado en tema de arbitraje, ordinariamente los árbitros le dicen a uno, o uno dice como árbitro, oye, ¿y por qué no concilian? A veces termina siendo una fórmula de cortesía. Creo que si uno aprovechara la amigable composición diciendo, es decir, sin que implique prejuzgamiento como ocurre a nivel de conciliación, finalmente uno puede entender luces para arreglar preventivamente el tema o fijarle, digamos, de manera mucho más delimitada el tema del amigable componedor para que lo resuelva. Pero el tema de la ineficacia, declaratoria de ineficacia, pues hace parte de eso. Repito, independientemente de que los árbitros no sean abogados. Otro de los casos, digamos, del Dorado fue ese. Eran 3 expertos, digamos, Juan Carlos Echeverri era el presidente de la amigable composición. La discusión era sobre ingresos brutos y se interpretaba desde el punto de vista contractual o desde el punto de vista contable. Llamaron a Juan Manuel Charri y Juan Manuel Charri le dio la solución al amigable componedor. En otro caso donde estaba María Teresa Palacio fue Maya Vial. La discusión era altamente financiera, ¿se había obtenido o no se había obtenido la TIR?
María Teresa Palacio llamó al doctor Julio Villarreal, que es reconocido en esta materia, y tomó la decisión. Así de fácil. Diferenciando, doctor Weiner, manténgalo ahí, Aquí hay otra diferenciando el tema de la ineficacia respecto de la nulidad. Así En es. el tema de la nulidad, definitivamente, el amigable componedor no tendría competencia alguna porque fue uno de los temas que usted planteó y en el que estamos todos de acuerdo que no debe haber competencia del amigable componedor para declarar la nulidad de una cláusula contractual. Pero la gente, cuando es inteligente, termina haciendo lo que se llaman consideraciones marginales para que las lea Bolívar y las entienda Santander. Hay una decisión reciente donde dice, yo doy esto por esta razón, pero considero que la otra parte debe más. La consecuencia que uno lee es, oiga, vamos a tener que arreglar por fuera este asunto, porque si el tribunal me está fallando procesalmente por este monto, pero simultáneamente me está diciendo que se debe más, pues vamos a prevenir ese conflicto, digamos, para evitar, y eso me parece que ocurriría en los temas de nulidad, y suele ocurrir, aunque no es de mi competencia, advierto tal. Así es. A buen entendedor, pocas palabras. Última pregunta. Y la última pregunta es, De las formuladas a usted para que la doctora Marta responda no se me- un par no de se- preguntas más y podamos Sí. cumplir en tiempo pero es que me da pena. para... más bien- Sí. bueno, No, pero me esa da pena pregunta como es la fundamental. victoria. ¿Usted considera, cuál es su opinión, debe como política de Estado, descongestión, incorporarse en los pliegos tipos, ley 1882, cláusulas escalonadas, bueno, esa ya la habíamos visto, cláusulas escalonadas en la solución de controversia? Mire, esta es una... Kelsen decía que la justicia uno la puede mirar de dos maneras, pero si se trata, obviamente toda la discusión, y para eso uno estudia en las facultades, pero en la justicia hay un problema de legitimidad. O sea, es mejor la justicia pronta que la justicia perfecta que nunca llega o tardía. En ese orden de ideas, cualquier mecanismo de descongestión que se establezca con procedimientos que ya están allí, siempre resulta mejor. Lo que termina costando, no les he hecho el cuento, una controversia en una de las concesiones de primera generación, valía 30.000 millones, 40.000 millones en el momento en que se produce, termina costando 120.000 millones la decisión, y en el fondo tenía un elemento técnico que un profesor de la Universidad Nacional y otro profesor de la Facultad de Minas de la Universidad de Antioquia resolvieron simple. El interventor decía, riesgo de diseño y riesgo de construcción. Si la carretera se fractura, esa es culpa del concesionario, porque el concesionario asumió esos dos riesgos. Dos peritos, el profesor Manuel García de la Universidad Nacional, emérito, dice, mire, el gran problema es que en esa zona la tierra se mueve. Es una zona geológicamente inestable, porque, confieso que estoy repitiendo lo que aprendí allí, digamos, el tema de las montañas y del suelo en Colombia obedece a que es una formación geológica joven, de modo que eso se va a mover y va a seguir moviéndose. La única solución técnica es lo que ustedes ven en las vías, piel de cocodrilo, para que la carretera se acomode al movimiento de la tierra, pero se va a seguir moviendo, se va a seguir fracturando de tal manera que trasciende la discusión de diseño y riesgo de construcción. Y el profesor emérito también de la Facultad de Minas de la Universidad de Antioquia decía, en ingeniería todo es previsible, el problema es a qué precio. Esos fueron los elementos con que el tribunal resolvió el conflicto. Esos dos profesores, si hubieran sido amigables componedores, habrían resuelto el tema. Lo que hice yo como abogado y lo que hicieron los jueces y lo que hizo la contraparte fue simplemente frasear lo que los profesores dijeron, pero jamás me llevé la falsa narrativa de que yo era el que había presentado el tema, porque yo de ingeniería no sé. El doctor Manuel García es un eminente geotécnico y por lo tanto hoy en día es un magnífico amigable componedor con el cual hemos resuelto decisiones que nos han sometido a nuestra consideración en máximo de 3 meses para no tener que acudir a un perito. Doctora Marta. Aquí hay una sola cosa, la última por respeto.
por Y el es, respeto si para con el somete público y a para con los demás que vienen luego por el arbitraje de propósito. verificación, es básicamente el cumplimiento de una obligación que resultó de una de las partes. Este es un tema de proceso ejecutivo. O sea, la decisión es una transacción, tiene fuerza de cosa juzgada y por ende es ejecutable. Perdón. Doctora Marta. A ver, aquí creo que todas se parecen, pero la primera es que cuál es mi opinión sobre algunos pactos de amigable composición que establecen que la decisión de panel solo es vinculante si es uniforme. Esto es un contrato. Pues por supuesto lo pueden pactar. Solamente vamos a darle el valor de transacción si esto es unánime. Lo pueden pactar. Sí, y al contrario también. Es decir, la otra se puede quedar simplemente a reglamento. Es decir, el reglamento da unas pautas, pero también dice que las partes pueden fijar sus propios procedimientos. Entonces, por eso insisto en que el instrumento es muy flexible para los contratos. Este es lo mismo. No conozco el concepto de la Contraloría, pues todo mi respeto, pero al parecer hay un concepto de la Contraloría que establece una prohibición para pactar las dispute boards, porque la ley 1563 no lo contempla en los MASC. Bueno, qué pena con la Contraloría, pero los dispute boards pues no son nada distinto que todo lo que llevamos hablando todo este tiempo, con algunas variantes respecto a eso. ¿Qué contiene el contrato? Si debe ser unánime, si sencillamente no nos va a obligar y en caso tal de que alguno esté en desacuerdo, lo dejamos que se vaya al arbitraje. En fin, todas las variaciones que se pueden hacer. Entonces, pues con todo respeto, pero esto sí es una amigable composición en inglés. Bueno. Esta sí no la entendí, qué pena, no la entiendo. Es de obligatorio cumplimiento bajo el ordenamiento jurídico colombiano el agotamiento de un dispute board pactado de mutuo acuerdo entre las partes, aun cuando una de las partes es una entidad estatal y su régimen de contratación es privado y la sede del arbitraje es Bogotá. ¿Qué ocurre con lo dispuesto en el artículo 13 del Código General del Proceso? Si es eso lo que entendí en esta pregunta. La persona que está haciendo esa pregunta, yo no la entiendo la pregunta, qué pena. Bueno, parece que se quedó esperando hasta… Pero forma parte, pero igual guarda relación con las respuestas que sobre las cláusulas escalonadas hemos hecho. Para cumplir con el tiempo asignado, el panel estaba previsto realizarse entre las 9 y las 11 de la mañana, comenzamos a las 9:15. Hay lugar por el respeto para con los asistentes, por el respeto para con los demás paneles y los integrantes de los mismos a continuación, dar por terminado en consecuencia este panel acá. Las conclusiones ustedes mismos las han escuchado de los panelistas al formular las respuestas a las preguntas que se han planteado tanto en el propio panel como por los asistentes, y lo único que podemos señalar es: estamos en presencia de una institución muy importante, muy novedosa, muy flexible, que garantiza la resolución de los conflictos de manera ágil, oportuna, eficiente y al mismo tiempo permite dentro de ella la utilización, como lo plantearon, inclusive de mediación o inclusive adicionalmente de conciliación dentro de la amigable composición, diferenciándola en todo caso de un proceso arbitral. El proceso arbitral es un proceso judicial, la amigable composición no lo es un tema eminentemente contractual. Gracias a ustedes por su participación, muy amables.